7 de la mañana, 37 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Fue sorpresivo el presupuesto que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella por 634,9 billones de pesos, porque es una cifra mucho más alta de la que había presentado el gobierno anterior. ¿Por qué se da esta diferencia en los números y cuáles son las implicaciones para los ciudadanos? Eduardo Hernández, usted además tiene un invitado para responder a estos interrogantes. El contacto a esta hora es con Luis Fernando Mejía de la consultora Lumen. Gracias por estar con nosotros en este diálogo con Noticias Caracol. Hola Eduardo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. ¿Por qué el presupuesto que presenta el presidente Abelardo de la Espriella es más alto que el que en su momento presentó el gobierno Petro? Pues mire, primero es una gran sorpresa porque de alguna manera el mensaje que había enviado el ministro de Hacienda al Congreso es que el presupuesto del gobierno saliente, del presidente Petro, había quedado mal hecho y que ellos iban a hacer una revisión profunda. En general, la expectativa de todas las personas, los analistas y por supuesto el mercado era que iban a sincerar las cuentas, pero nadie se imaginaba que iba a ocurrir algo de esta magnitud, ¿no? Un presupuesto que es 60 billones de pesos más alto que el del gobierno Petro, el que había propuesto para el 2027. Y ese es el mensaje fundamental que creo yo ha entregado el ministro de Hacienda en la radicación del presupuesto, que la situación heredada es realmente muy crítica, mucho más de lo que se había estimado, con un déficit que este año puede llegar a superar el 7% del PIB, pero lo más grave es que con la transparencia y las cuentas bien hechas para el 2027, de no hacer medidas de ajuste, el déficit fiscal podría llegar al 9,4% del PIB, de lejos el más grande de la historia moderna del país. Doctor Mejía, y para que la gente lo entienda, es decir, al gobierno Petro le faltaron cosas por meter en ese presupuesto, como gastos que tenía y que nunca los incluyó. Tal cual, exactamente, esa es la respuesta. Lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que había una gran cantidad de rubros que no tenían incorporados todo el gasto que se debe hacer en el 2027. Y en particular mencionó tres elementos: el gasto en salud, que además seguramente incorpora algo del plan de choque que se debe, por supuesto, realizar para el sector. Segundo, el componente de pensiones, en donde el ministro ha dicho que no todos los pagos de pensiones se habían programado. Y tercero, el componente de subsidios, incluyendo los energéticos, que recordemos desde hace ya varios años hay unas cuentas por pagar que no se han apropiado. Entonces, esos tres elementos, pensiones, salud y subsidios, explican buena parte del aumento. Lo primero para uno resolver un problema es reconocer que lo tiene, y esto es una especie de reconocimiento de que en efecto hay un enorme problema gravísimo en materia fiscal. Pero la segunda estrategia es, por supuesto, cómo resolver el problema. Y ahí es donde todavía yo creo que hace falta mayor información. Incluso con ese recorte, el déficit fiscal para el próximo año sería el 7,2% del PIB, el segundo más alto de la historia moderna de nuestro país. Entonces, no va a ser suficiente. ¿Cómo lo siente el ciudadano de a pie? En economía, cuando uno estudia esta materia tan interesante, una de las cosas más importantes que uno aprende es que el déficit fiscal se paga con impuestos, hoy o mañana. Es decir, a pesar de que el gobierno ha dicho que no va a aumentar los impuestos, pues ese déficit fiscal se va a tener que pagar con los impuestos que pagamos todos los colombianos. Entonces, si no se hace un recorte o un ajuste fiscal que permita reducir ese déficit a una magnitud razonable como la que tenía Colombia antes de la pandemia, que recordemos eran déficits de 3,5% del PIB, no del 7,5 u 8% como estamos viendo actualmente, pues no va a quedar otra sino continuar exprimiendo al aparato productivo de los hogares, aumentando los impuestos. Y la otra más indirecta, Eduardo, tiene que ver con el aumento en las tasas de interés, que también es clave. Si la tasa del Banco de la República es alta, eso implica tasas de interés altas para todas las modalidades de crédito, crédito de consumo, hipotecario, comercial. Así que quien quiere generar una deuda para poder pagar un crédito de consumo, quiere comprar una casa, un apartamento, pues va a tener que pagar tasas de interés más altas, que están en buena parte explicadas justamente por este abultado déficit fiscal. Esto puede tener implicaciones, el sincerar de esta manera las cuentas, puede tener implicaciones, por ejemplo, en materia de calificación de riesgo.
Sí, mire, Eduardo, esto es muy importante. Yo creo que la lectura de los mercados va a ser de nervios porque esta situación, pues naturalmente es crítica, grave. Yo ratifico, estoy hablando, cuando digo que es el déficit más alto en la historia moderna del país, estoy hablando de un siglo y 25 años, 125 años de historia, o sea, ese tamaño es el problema que estamos enfrentando. Entonces, esto pone nervioso a los inversionistas, indudablemente, porque la situación es muy grave, pero le van a dar ese compás de espera, una ventana de oportunidad, si se quiere, al gobierno para que el gobierno diga, bueno, este problema lo vamos a arreglar así, esta es la estrategia para los próximos 4 años. Doctor Mejía, gracias por estos minutos de Noticias Caracol. Como siempre, un gusto. Muchas gracias por la invitación y un feliz día y tarde para todos. Gracias. Eduardo, doctor Mejía, muchísimas gracias. Y justamente en la convención bancaria en Cartagena se conocieron las primeras reacciones sobre esta radicación del presupuesto general de la Nación. José Ignacio López, presidente de ANIF, habló precisamente de esas preocupaciones y retos ante este panorama. Al sincerar las cuentas fiscales nos damos cuenta de que la situación es mucho peor y la pregunta es cuál va a ser el esfuerzo fiscal que este gobierno va a tener que hacer en materia de recorte de gasto para producir algo que sea financiable. Estamos hablando, simplemente para algunas cifras gruesas, de 2027 de un déficit fiscal que podría llegar hasta los 200 billones de pesos, una cifra que es inédita. 7:43. Y el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, César Pavón, aseguró que esperaban una reducción del presupuesto, pero esto es una sorpresa. Es una sorpresa. Realmente hemos oído hablar al ministro de Hacienda de un ajuste, lo cual implicaba que naturalmente esperaba el mercado una reducción del monto de presupuesto, pero por el contrario vemos que el presupuesto incrementó incluso con la propuesta que dejó el gobierno saliente de Gustavo Petro. El presupuesto inicialmente contemplaba era 574 billones y vemos ahora que el presupuesto definitivo, el inicialmente propuesto por este gobierno, es de 636, un incremento cercano a 60 billones de pesos frente a lo que había proyectado el gobierno anterior. Ahora bien, creo que gran parte de comunicar este presupuesto va a ser, eso también incluye por supuesto el asinceramiento de las cuentas, que era un mensaje que nos había advertido el ministro de Hacienda. Si bien el presupuesto previo y emitido o sugerido inicialmente por el gobierno era 574, muchas deudas ocultas y había muchos temas por pagar que probablemente están incorporados en este proyecto de presupuesto que acaba de presentar el gobierno nacional el día de hoy. 8 de la mañana, 30 minutos, regresamos al panorama nacional y justamente seguimos con las reacciones frente a la expectativa y las preocupaciones frente a la radicación del presupuesto general de la Nación por parte del gobierno nacional. Daliana Garzón desde Asobancaria. Daliana, cuéntenos, ¿hay nuevos pronunciamientos por parte del gobierno? ¿Qué más se ha sabido respecto al tema? Es un gusto saludarlos. Continuamos en este cubrimiento especial de la Convención Bancaria en su edición número 60. Acabamos de hablar hace unos minutos con el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sobre este presupuesto general de la Nación que está generando interrogantes. Esto a partir de que se presentó 60 billones por encima del presupuesto que había presentado el presidente Gustavo Petro para el año en curso. Pero antes vamos a saludar al presidente del CARF. Él es Juan Carlos Ramírez, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, para entender un poco este proyecto y la propuesta que está haciendo el gobierno nacional que genera dudas. Presidente Juan Carlos Ramírez, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Daliana, muchas gracias. Bueno, presidente, estamos hablando de 60 billones por encima, 600 casi 35 billones de pesos. Esto se traduce en un mayor déficit fiscal, un déficit fiscal que llegaría a cuánto y además que no tendría precedentes en nuestro país. Sí, así es, el gobierno entrante ha decidido hacer una modificación al presupuesto presentado, al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno saliente. Dice que está reconociendo todos los gastos necesarios y que no habían sido allí contemplados. El resultado, por el momento, es que tenemos un presupuesto que aumenta el déficit fiscal hasta niveles no conocidos en el país, cercanos al 10% del Producto Interno Bruto, y con un endeudamiento creciente en manera importante, alrededor de 7 puntos del PIB también, que lo lleva hasta niveles nunca conocidos. Esto quiere decir que esta senda
que ya venía en circunstancias muy difíciles, se estaría agravando. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, estudiando estos números, pues le ha dicho al gobierno que esta no es una senda y una situación fiscal aceptable y que por lo tanto debe ser corregida durante la discusión en el Congreso Nacional, buscando un mayor equilibrio, un menor déficit en las finanzas, ya sea con incremento de ingresos, ya sea con una reducción en los gastos y obviamente en un manejo responsable de la deuda. Y este proyecto, precisamente, presidente, también habla de una mayor deuda pública. Y esto se lo digo porque revisando los datos estamos hablando de que 87 billones irían para inversión social, para educación, para otros rubros que también son claves en nuestro país, más considerando la coyuntura actual de Colombia. Pero solo 94 billones de pesos irían a pagar intereses de la deuda. Recordemos también que en campaña el presidente Abelardo de la Espriella había hablado de un recorte que era necesario y justamente de austeridad que no estamos viendo en este presupuesto. Lo que es necesario es buscar un menor déficit, ¿no? Tanto por el lado de los ingresos como en el lado de los gastos y queremos interpretarlo de manera positiva en el sentido que esta presentación que hace el gobierno al Congreso es un llamado a los estamentos políticos y gremiales del país, en fin, a pensar en soluciones que pongan al país en una senda de mejora de su situación fiscal. Un presupuesto como el presentado y las condiciones pues, que se han hecho públicas no es sostenible. Sí, doctor Ramírez, déjeme hacerle esta pregunta. Un analista económico, Oscar Medina, escribe para Bloomberg, dijo que la presentación de este presupuesto fue una confesión del gobierno declarándose en insolvencia. ¿Usted lo ve así? No, en realidad no, en realidad pues es una presentación en la cual llama a un endeudamiento mayor, que obviamente no es razonable porque un incremento de un año a otro de alrededor de 7 puntos del PIB en la deuda y sin una reforma querría decir que en el futuro estaríamos incrementando esa deuda en forma permanente en magnitudes similares. De modo que por el momento no hay una condición de insolvencia, pero sí hay una condición de advertencia de esa posibilidad. Doctor Juan Carlos Ramírez, el gobierno nacional ha dicho que se están sincerando las cuentas, que el gobierno del presidente Petro no había sido lo suficientemente sincero sobre esos rubros que ya se incluyeron, como es el tema de las cuentas en la salud, pagos de nóminas del Estado, pensiones, entre otras. ¿Qué consideraciones tiene usted sobre esa premisa del gobierno? Aparentemente es cierto que había unos rubros importantes del presupuesto en materia de pensiones, de salud, de salarios, de subsidio a los combustibles, de subsidio a la energía, a los consumidores de energía, que no estaban incluidos en la propuesta gubernamental. Es cierto que las proyecciones de gasto que había hecho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal coinciden más con el presupuesto que acaba de presentar el gobierno que con el proyecto presentado por el gobierno anterior. De modo que sí puede ser un sinceramiento acerca de los gastos inerciales y obligatorios del Estado, ambos, de los programas, digamos, que hace cada gobierno como de las obligaciones constitucionales y legales ya establecidas. Sí puede ser una representación más sincera de las necesidades presupuestales, pero lo que llama es a un ajuste en los ingresos y en esos gastos, a reformas tanto de corto como de mediano plazo para volver a obtener equilibrios razonables. Pues la última palabra la tendrá el legislativo, si definitivamente le da o no luz verde a este proyecto de presupuesto que ya se presentó por 634,9 billones de pesos. Pues, doctor Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, mil gracias por estos minutos acá en Noticias Caracol. Feliz día. Feliz día, muchas gracias. De otro lado, hace pocos minutos llegó acá al Centro de Convenciones en Asobancaria José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. Logramos abordarlo y hablar justamente con él con esos interrogantes que están surgiendo en torno a la presentación del presupuesto general de la Nación, y esto nos dijo.
Estoy aquí con la convicción de que hay que estar con el sector empresarial, en este caso con el sector financiero, entre otras porque ha tenido sentido solidario en este momento difícil de la tragedia y porque lo necesitamos para todo el crecimiento potencial que necesita Colombia de aquí en adelante. El esfuerzo que viene a continuación es crecer como país, pero simultáneamente también avanzar en el programa de ajuste fiscal. El gobierno anterior entregó un presupuesto que era falso. No incluía la totalidad de las partidas que se debían tener previstas, no incluía partidas que estaban previstas en materia de pensiones, en materia de salud, en materia incluso de la remuneración de los funcionarios públicos, no incluía la totalidad de los gastos correspondientes al pago de intereses de deuda pública. Lo que está haciendo el ministro de Hacienda es siendo responsable. Eso fue lo que faltó en los últimos 4 años, responsabilidad fiscal. Hablarle a los colombianos con la claridad de lo que son las cifras en materia fiscal y seguramente el ministro de Hacienda, además de eso, pues vendrá también con la propuesta de ajuste fiscal.